¿Qué es educación? Educación es criar. ¿Criar al otro en qué? Criarle en la similitud de materias con el convencimiento, en la similitud entre maestro y aprendiz, esa similitud que nos hace comprender aquello que sabe el experto es fundamental para la educación. Pero esa similitud solo se logra luego de un tiempo y de recursos contenidos en el maestro, recursos contenidos también de interés en el aprendiz, en el alumno. Luego, similitud, tiempo y recursos son los factores fundamentales, los aspectos fundamentales de la educación. ¿En qué nos hacemos similares? Nos hacemos similares en principio en base a la naturaleza humana. Tenemos que ser similarmente humanos. Y en ese sentido tenemos que aprender qué es la humanidad, qué es eso que llamamos que es humano y qué es eso que decimos que es inhumano. Si existen cosas inhumanas es porque existen cosas humanas. Si existe el cosmos y decimos que es un orden, debe existir una ordenanza y un ordenado. Esa ordenanza son las normas que nos hacen normales y para normalizarnos necesitamos ser o hacernos similares en la naturaleza humana. Tenemos que hacernos similares también en el sentido común. El sentido común es importante porque sin ese sentido común no logramos saber si lo que estamos ofreciendo es cierto o no es cierto. La verdad es aquello que justifica una realidad y para justificarlo necesita satisfacer al porqué y al para qué de esa realidad. El por y el para justifican la existencia de cualquier cosa. Nos tenemos que hacer también similares en el comportamiento responsable. Responder a aquellos deberes que son obligaciones morales, éticas, estéticas, es una responsabilidad que todo humano debe cumplir. ¿Cuál es el comportamiento responsable? Cuando hablamos de comportamiento responsable tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. El comportamiento responsable es aquel comportamiento tripartita, tiene que ser moralmente responsable, éticamente responsable y también estéticamente responsable. Luego la moral, la ética y la estética están unidas en esa responsabilidad. Ahora tenemos que descubrir qué es eso que llamamos moral. Un comportamiento moral es aquel tipo de pensamientos, palabras y obras que son sensatos. La sensatez es fundamental en la moral. La moral es ese tipo de pensamientos, pensamientos convincentes, de comportamientos agradables, de beneficios que nos llegan o de aquel beneficio que podemos hacernos a nosotros mismos, porque estamos hablando de la moral. La moral es ese cuidado que tenemos personal de nosotros mismos para hacernos cada vez más y más saludables. Tenemos que tener también aspectos de ingenio, de imaginación y, lógicamente, aspectos positivos para con nosotros. El comportamiento moral tiene también que ver con las palabras acertadas, con las palabras sinceras, con las palabras concisas, con demostraciones de la realidad, ajustados lógicamente a la justicia o a la justa razón. Y también tenemos que obrar por el bien particular humano, el asearnos, el tener una sana alimentación, tener autocontrol emocional, tener un autocontrol también intelectual y conductual. ¿Qué es el comportamiento ético? La ética es el estudio de las relaciones interpersonales y la moral tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, de la autoestima, de uno mismo, de la salud. La ética tiene que ver con las relaciones interpersonales, tiene que ver con el ser amable, atendiendo, entendiendo, estando atento al otro, tiene que ver con el seducir con afecto, el persuadir con la verdad o con la razón, motivar con lo ejemplar. Eso es un tipo de comportamiento ético. Si tenemos ese comportamiento ético de atender, entender y estar atento a las necesidades del otro, el otro se va a sentir atraído por nosotros. Si somos capaces de seducir con afecto, con atención, si somos capaces de persuadir con la verdad, con la justicia, con la razón justa, y si somos capaces de motivar al otro con lo ejemplar, lógicamente el otro se va a sentir atraído por nosotros. Ahora, ¿qué es el comportamiento estético? La estética es el estudio de los procesos de consecución de un bien. Cuando hablamos de la estética estamos hablando de cómo mejorar. La estética en la cara es ponerte la cara cada vez mejor o más proporcionada. La estética en el arte es buscar algo que sea de mejor calidad. La estética en la construcción de las viviendas tiene que ver con el urbanismo. La estética también en el trabajo tiene que ver con estos aspectos laborales que producen mejor y mayor calidad.
la estética empresarial, con hacer nuevos productos, y la estética también artística, que tiene que ver con lo que os decía antes, de construir cosas que estén más proporcionadas o que tengan una sensación, que produzcan una sensación de agrado mayor. Tenemos que ser también similares en sentido común. Este es el aspecto más complicado de la educación. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es el juicio máximo basado en la naturaleza de la creación. Es decir, para poder tener un sentido común tenemos que comprender las normas de la naturaleza. Y las normas de la naturaleza nos dicen que todo está en conectividad. Luego el sentido de la conectividad máxima va a ser parte del sentido común. El sentido de la dualidad complementaria, porque la naturaleza está todo en dualidad complementaria, positivo, negativo, tenemos el estambre y el pistilo, el catión y el anión, en las moléculas tenemos el macho y la hembra en los animales, hombre y mujer en la humanidad. Luego el sentido de esa dualidad complementaria máximo produciría también un sentido común máximo frente a la dualidad. El sentido del valor máximo, esos valores de plenitud, de justicia, de cumplimiento del deber, que son los tres valores máximos absolutos. No hay ningún valor superior al estado de plenitud, no hay ningún valor superior al estado de justicia, no hay ningún valor superior al cumplimiento del deber máximo. Luego, el sentido del valor es importante para tener ese sentido común. El sentido del rechazo máximo al desorden, es decir, cuando vemos que algo se desordena, lógicamente nosotros vamos a restaurarlo, es normal. Es normal que si nos cortamos vayamos al médico a que nos repare, que si nos rompe un vidrio vayamos a restaurar la rotura del vidrio, es decir, cualquier cosa que rompe con el ordenamiento natural o con el ordenamiento cósmico, eso se debe restituir o se debe rechazar. El rechazo al desorden, eso es parte del sentido común. El sentido de los procesos naturales. En la naturaleza todas las cosas crecen mediante procesos, inicio, medio y término. Periodo ovular, embrional y fetal. Tenemos infancia, adolescencia y adulto. Es decir, todas las cosas crecen en procesos y no debemos reducir esos procesos. Debemos ser capaces de tener ese sentido común de que cada cosa necesita de su tiempo para madurar. El sentido de las finalidades específicas. Las cosas están hechas en unicidad. No hay ninguna rosa igual a otra, no hay ninguna planta igual a otra, no hay ningún césped igual al otro. Todos contienen distintas moléculas, distintas células, distintas cantidades y están en distintas posiciones. Luego no hay ninguna que sea igual en el momento, igual en el lugar. El sentido máximo del cumplimiento del deber máximo. Cuando tenemos ese sentido de terminar las cosas que empezamos, de cumplir aquello que se debe, de ser de alguna forma responsables por completar las cosas que deben ser completas, eso es parte del sentido común, nos ayuda a desarrollar el sentido común. Ahora decimos que tenemos que ser similares en la naturaleza humana y eso también es complicado porque no conocemos cuál es la naturaleza humana. Sí que la conocemos si la analizamos. Si la analizamos nos damos cuenta de que en la naturaleza humana existen tres aspectos, es única, dual, trinitaria. Es única porque la naturaleza humana es solamente una, pero es una con el poder y dominio sobre sí misma y sobre el resto de las especies. La naturaleza humana es la única capaz de dominar al resto de las especies. Es dual porque es instintiva como los animales, pero además tenemos un aspecto consciente, es decir, tenemos una mente, una conciencia consciente y esa conciencia consciente nos permite averiguar qué es lo que pasó en el pasado, proyectarnos hacia el futuro, saber en qué momento estamos. Luego, en ese aspecto somos duales, tenemos un instinto y una mente. Somos trinitarios también. El ser humano o la especie humana es libre, autónoma y responsable. Además de ser libre, autónoma y responsable, la naturaleza humana tiene la capacidad sensible, la capacidad intelectual o inteligencia y tenemos también la capacidad motivante o motivadora o voluntad. Pero nosotros tenemos un sentido común máximo para tomar siempre y en todo la opción que beneficia siempre a todos. Cuando hablamos de libertad, libertad está ligada con la responsabilidad. Para que la libertad sea responsable tiene que optar siempre por aquello que beneficia siempre a todos. Cuando beneficia siempre a todos no perjudica nunca nada y se transforma en responsable. Ese es el sentido común que tenemos nosotros máximo. Tenemos también la capacidad de dominio sobre los excesos, sobre las carencias, tenemos la capacidad de dominio sobre los instintos, sobre la actitud, tenemos la capacidad de dominio sobre el celo, tenemos la capacidad de dominio también
sobre nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras voluntades. Disponemos también de una posición central de autoridad por sobre el resto de las especies. Nosotros, si amaestramos una pitón, la pitón va a estar con nosotros. Si amaestramos un león, el león va a estar con nosotros. Somos capaces de tener ese tipo de estándar de autoridad por sobre el resto de los animales creados. Y nuestra creatividad permite también multiplicar aspectos sensatos, sensibles, cognitivos y creativos. Es decir, somos similares a la naturaleza humana. Eso lo tenemos que aprender todos y en la medida que lo vayamos aprendiendo vamos a ser capaces también de hacer una cosa cada vez mejor.